Pues nos disponemos ya sin más, le damos la palabra para escuchar su magisterio. Muchas gracias, Ángel. Buenos días. Yo no tengo la gracia de Juan Arana porque no soy sevillano, supongo que por otras razones, pero en todo caso estoy muy contento de estar aquí, no ya de telonero, sino lo estaría muy gustoso como alumno. La verdad es que este foro a mí me sorprendió cuando fui invitado como profesor, la variedad de personas que se preguntan, bueno, ¿qué es la que la teología nos puede decir hoy a la sociedad? A quienes están en el ámbito social, no solo quienes están en la vida como sacerdotes o religiosos. Y también me hubiera gustado quedarme, aunque no he tenido más oportunidad de venir y de participar que la que tuve en 2005 y a la que se aludía en mi presentación. Agradezco ciertamente como científico la oportunidad de estar aquí y lo agradezco también como creyente, puesto que el ámbito de temas que aquí se comentan me parece extraordinariamente sugestivo. Ayer mismo me encontré con el rector por el camino y me dijo, está bien que los teólogos escuchen a los científicos, y dije, bueno, y viceversa. Así que vamos a ello, y muchas gracias a nuestro ausente director Olegario, que tiene que firmar los diplomas, el hombre, y a nuestro futuro director y actual secretario Ángel Cordovilla. He titulado esta intervención El discurso de la dignidad humana a la luz de la nueva biotecnología. La verdad es que mi intervención se va a desenvolver en el terreno de la bioética. Y la bioética, pues naturalmente necesita unas referencias. En la bioética, y lo iremos desarrollando a lo largo de esta exposición, hay enconadas discusiones. Y en todo caso hay la misma necesidad que se busca en el otro ámbito de la discusión filosófica o teológica. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad del hombre? ¿Cuáles son las obligaciones que el hombre tiene a la hora de actuar? Y voy a comenzar mi exposición con una cita, porque a los científicos también, sobre todo los que nos hemos adentrado en el terreno de la bioética, nos obliga en especial a leer a los filósofos. Voy a empezar con una cita de Bátimo en su libro reciente, que es todo, su título es toda una declaración de intenciones, Adiós a la verdad. Y dice, bajo la presión de tantas preguntas de nueva normatividad que se dirigen casi siempre de forma indebida a la filosofía, esta con frecuencia se empeña en el esfuerzo de basar sus propias respuestas en una redefinición de los entes a los que deberían aplicarse las normas. Es el típico caso de la noción de persona. En el último tiempo, un pensador como Jürgen Habermas ha propuesto redescubrir la naturaleza humana para basar en ella normas de bioética. Hasta aquí la cita de Bátimo, porque si uno sigue leyendo, pues más o menos acaba diciendo, caramba, pues si éramos pocos, ahora llega Habermas y nos empieza a martirizar con esta historia de redescubrir la naturaleza humana para basar en ella las normas. Naturalmente, este es un viaje que ha estado continuo y que tenemos que estar en él. Bátimo añade que naturalmente tiene que recelar de Habermas, porque lo que ha dicho ha tenido buena aceptación en el Vaticano. Este es un poco también el argumento que añade. Un pensador que, por otro lado, se define como cristiano, ateo y cosas por el estilo. Y es que la cita que he leído plantea los términos de un debate actual en el que encaja esta conferencia. La cuestión es, ¿se tienen que plantear nuevas normas? ¿Hacia dónde ha de dirigirse la bioética? ¿Cabe reclamar una reflexión filosófica, es decir, ética, sobre el bien obrar en esta nueva situación? ¿Es legítimo redefinir la naturaleza del hombre? ¿Cabe una nueva definición de persona? Y, sobre todo, ¿puede ser la naturaleza una fuente de moralidad? Todo esto está contenido en estas afirmaciones.
Ciertamente el impacto de los pronunciamientos que ha hecho Habermas recientemente fue notable. Incluso algunos de sus seguidores españoles quedaron un poco confundidos, porque su toma de postura, tras la polémica con Sloterdijk, que le llevó a publicar el libro sobre el futuro de la naturaleza humana, su toma de postura realmente les sorprendió. Sloterdijk había llegado a planteamientos que postulan la transformación técnica de la naturaleza humana para acabar con una situación de embrutecimiento de la especie a la que los maestros son incapaces de domesticar. Esto en la intervención anterior de Gabriela Mengual me lo recordaba cuando hablaba del discurso y la elaboración y la reflexión de Vargas Llosa. Bueno, Sloterdijk viene a decir: la educación no ha servido para nada, somos muy brutos y ahora la especie humana hay que domesticarla con la biotecnología, con una especie de eugenesia que transforme la naturaleza. Desde luego, desde mi experiencia y valoración como científico, me cuesta ver aquí, en estas formulaciones de Sloterdijk, algo distinto de una proposición transgresora de cualquier valoración tradicional de la condición humana, inspirada, creo yo, por un conocimiento muy limitado de lo que representan las nuevas tecnologías. No hay duda de que en los gustos de algunos, incluso de algunos científicos, hay una notable tendencia al mundo de la ficción. Pensar que lo que el hombre no ha logrado con la educación lo va a dominar a través de una domesticación genética, a mi juicio, resulta disparatado. Otra cosa es la reflexión de quienes ven un futuro abierto a algunas novedades, proponiendo que el hombre puede tener aún en sus manos un devenir distinto de la especie. En la referida polémica, Habermas, fiel a sus planteamientos postmetafísicos, plantea una solución ética basada en el discernimiento en una comunidad de diálogo, como es su propuesta ética, que entra de lleno en el concepto de dignidad humana y la extiende, Habermas, a todas las etapas de la vida como proposición, y la extiende, por supuesto, a la vida embrionaria. ¿Por qué hablamos de nueva biotecnología? Hablamos porque la segunda mitad del siglo XX presenció el triunfo de lo que llamamos la biología experimental. Pese a su complejidad, los sistemas biológicos pudieron ser sometidos a experimentación, diseñando condiciones reduccionistas para aislar materiales determinados y analizar su comportamiento. Esta aproximación reduccionista tuvo un éxito extraordinario. La síntesis, por ejemplo, de ácido ribonucleico en el tubo de ensayo que Severo Ochoa llevó a cabo, desde luego, mucho antes de mi presencia en su laboratorio, representa uno de esos momentos estelares de la ciencia, porque mostraba que se podían manejar, sintetizar y utilizar en el tubo de ensayo materiales biológicos que tienen realmente el control de la propia naturaleza de las células. Llegamos a 1970, cuando Jacques Monod sistematizaba en un libro muy conocido y de una manera muy lúcida la situación de la fenomenología biológica en función de los avances de esa biología molecular. En el libro al que me refiero, El azar y la necesidad, identifica 3 características de los seres vivos que llama morfogénesis autónoma, invariancia reproductiva y teleonomía. Los seres vivos están dotados de un telos interno y todo esto venía explicado muy coherentemente por los propios avances de la biología molecular. Es curioso que Monod adopta el término teleonomía, según señala Núñez de Castro, por pudor metafísico, en lugar de teleología, que era el término clásico, pero la reconoce como la característica esencial de los seres vivos, ese telos interno. Su colega y premio Nobel también, junto con él, Francis Jacob, llegó con cierto humor a decir: la teleonomía es la palabra que puede utilizarse si por cierto recato se quiere evitar hablar de finalidad. No obstante, todo sucede como si los seres vivos estuviesen estructurados, organizados y condicionados de cara a un fin, la supervivencia del individuo y de la especie. Y añade: ya hace tiempo que el biólogo se ve enfrentado a la teleología, como una mujer de la que no puede prescindir, pero con la que no quiere ser visto en público. Es un poco una formulación dirigida a ciertos biólogos que considerándose puramente darwinistas, tratando de evitar la noción de propósito, pues les molesta el término teleología, pero está presente en el reconocimiento de los estudios biológicos. Sucede que con el apogeo de la biología molecular surge la ingeniería genética.
Y la ingeniería genética hace posible el aislamiento de los genes de los seres vivos, su modificación dirigida en el tubo de ensayo y su posterior introducción estable en las células, de manera que los genes modificados pueden integrarse establemente en el material hereditario que controla las funciones de las células y los organismos. Con la ingeniería genética se había cerrado un ciclo completo. La biología como conocimiento de los seres vivos deviene en biotecnología, que es sinónimo de capacidad de intervenir en los procesos de los vivientes, modificándolos incluso de manera permanente. Y en ello estamos. Ha irrumpido con mucha fuerza y es curioso que la ingeniería genética surge en el año, en concreto, se puede considerar el año 1974. En 1970, cuando Monod publica su lúcida interpretación de los hechos, sin embargo, se le escapa totalmente. Y había afirmado, pocos años antes, que era fútil la esperanza de que a escala microscópica el genoma pudiera modificarse. Decía, la futilidad de una esperanza así, la escala microscópica del genoma prohíbe, que la escala microscópica del genoma prohíbe por el momento y sin duda para siempre tales manipulaciones. Monod había anticipado esto en la ciencia pasa con frecuencia. Alguien dice, dijo hace no mucho, todas las capacidades de los ordenadores ya están inventadas y no podemos ir más allá. Y fíjense dónde hemos llegado. La ingeniería genética permite modificar permanentemente las características genéticas de los seres vivos, se hacía realidad, como digo, en el 74, y otros desarrollos que nos siguen interpelando se fueron produciendo de manera indefinida. En 1978 nacía el primer bebé probeta, comenzaba la vida humana fuera del seno materno y se abrían también estas posibilidades. En 1982 surgían los primeros ratones transgénicos, la modificación de animales mamíferos de esta manera. Y en 1997 se clonaba la oveja Dolly. Se configuraba entonces una situación como la actual. El conocimiento biológico ha dado paso a la intervención biotecnológica en los seres vivos, incluido el hombre, lo que supone una novedad importante surgida, por tanto, hace poco más de 30 años. Sin duda, la situación del hombre como ser biológico, el análisis científico, filosófico y religioso de la cuestión, cobra una nueva dimensión, una dimensión práctica que impone valorar la moralidad de las actuaciones intervencionistas que se puedan producir. Y así ha irrumpido la bioética. Así ha surgido la bioética. Precisamente el término comienza, naturalmente la ética es una opción mucho más clásica en torno a esa pregunta sobre el qué hacer o sobre el bien obrar. Pero la palabra bioética surge en 1970 y surge como parte de esa reflexión que el ser humano tiene que hacer sobre sí mismo. A lo largo de la historia del pensamiento, la humanidad está sembrada una estela de aportaciones sobre la vida y la existencia del ser humano, muchas de las cuales jalonan de momentos brillantes el recorrido de nuestra especie por este planeta. Y así se ha ido configurando nuestra comprensión de lo que significa pertenecer a la única especie biológica dotada para la reflexión, la única capaz de un comportamiento ético. Trasladar esta percepción a un ámbito de valores que reconoce los derechos de todo individuo de la especie humana por el hecho de serlo, es a mi juicio en lo que consiste la civilización. El avance del conocimiento ha sido inseparable de la capacidad del hombre de efectuar juicios de valor sobre sus propias acciones y, por tanto, se impone esa consideración desde una perspectiva moral. El valor de cada ser humano, la consideración de los derechos de todos, han llegado a ser establecido y no cabe prescindir de ello sin violentar normas. Pero la libertad del hombre a la hora de pensar, proponer o actuar también está presente en todo este recorrido de la humanidad. Por ello, los avances en la consideración del valor del ser humano nunca han tenido lugar en circunstancias exentas de riesgo. Desde que comenzó a utilizarse el término bioética, se han ido valorando las posibilidades crecientes de la biomedicina, en especial por lo que respecta a la atención sanitaria al servicio del hombre y lo que demanda que la práctica científico-médica se atenga a una forma correcta
de obrar. Por eso la bioética se ha puesto de moda, resulta esencial y se prodiga su enseñanza, la reflexión y los análisis. La bioética, como una ética aplicada de desarrollo reciente, se puede decir que ha tenido éxito. Y parece que ese éxito debía estar fundamentalmente en explorar las crecientes posibilidades de la biomedicina y la atención sanitaria, cuyos progresos alimentan cada día más opciones al servicio del ser humano. Sin embargo, este éxito de la bioética surge en un contexto en el cual la confrontación de posturas, el enfrentamiento de valores, el planteamiento de una subordinación de unos valores a otros surge con una fuerza enorme. Y no hay que olvidar, puesto que aludía al principio a Bátimo, que el pensamiento débil, que en muchos casos se postula notablemente, exige que la verdad del hombre haya de someterse a las interpretaciones que cada cual quiera hacer. Paradójicamente se da esta situación cuando la ciencia positiva puede plantear cada vez más hechos reales, tal como son, e incluso los alcances de las interpretaciones que les podamos dar. Cada vez tenemos más claro qué es lo que la ciencia dice, qué es lo que es cierto, qué es lo que está por descubrirse y qué es lo que tiene que permanecer abierto. Pues mi postura como científico que se ha adentrado en la bioética es que la bioética no puede prescindir de la objetividad científica sobre la vida del hombre, aunque no cabe duda que el establecer juicios de valor suponga un salto adicional. La verdad científica no supone nunca una demostración matemática de principios éticos, pero ese salto a los valores que deben impregnar la actitud ética, que es un salto adicional, es algo que tiene que incorporarse a la reflexión bioética, porque la vida del ser humano, su significación y su valor van más allá de lo que representa su propia naturaleza biológica. Y en la actualidad no nos faltan, nos encontramos con ello, quienes pretenden justificar, precisamente en función de argumentos éticos, opciones que otrora en tiempos muy recientes fueron claramente proscritas, como el aborto provocado, que ha llegado a estar de lleno introducido en nuestras sociedades. Se plantean opciones que, en definitiva, están basadas en dominar sobre la vida del ser humano, al menos en determinadas etapas. Esa es la tentación, por ejemplo, de la medicina prometeica, como si estuviera en manos del hombre, no ya alcanzar una mejora de su vida y de la calidad de la misma, sino una capacidad indefinida de regenerar su cuerpo y prolongar su existencia biológica de manera indefinida, incluso transformar su vida para lograr formas inimaginables en el pasado. Mi preocupación personal, la que surge, como digo, como experiencia propia, desde que me introduje en estos campos, es que llegamos, por supuesto, a la bioética por muchos caminos y que definir y acotar bien el terreno en el que hay que pisar es la primera de las obligaciones. Hay pocas dudas de que es en ese marco en el que se suscitan un buen número de cuestiones para cuya resolución se llama una y otra vez a ese edificio que hemos llamado la bioética. Es evidente, aunque para algunos esta evidencia sirva sobre todo para negarlo, que el ser humano debe constituir la referencia bioética fundamental, porque es el único ser vivo capaz de un comportamiento moral. Digo que a algunos les sirve para negarlo, porque efectivamente cuando algunos se lo plantean, justamente toman al hombre como referencia, pero para negar que deba ser la referencia fundamental para la bioética. Sin embargo, el hombre es el único ser moral, es el único capaz de elegir en función de criterios de verdad, también de bien, de amor y justicia. Y la bioética, por tanto, se preste a establecer un sistema de referencias para juzgar sobre la moralidad de las actuaciones humanas en relación con la vida, tiene que tener esta consideración especial sobre la vida humana. Al situarse en el ámbito de las éticas aplicadas, surge en el debate bioético
una situación que viene definida claramente por una palabra. La palabra es pragmatismo. Surgen problemas sobrevenidos, incluso aunque estos problemas se planteen de manera dudosa, y se reclama una respuesta rápida. Según ha dicho Adela Cortina, esta aplicación, este carácter de ética aplicada, ha puesto a la ética contra las cuerdas, o proporciona principios que ayuden o queda descalificada por caos técnico. Y esto refleja mucho una parte del debate bioético actual. El sociólogo Fukuyama, bastante discutido en muchos aspectos, pero que no cabe duda que tiene intuiciones muy claras, ha aludido con sarcasmo a algunos bioeticistas sofisticados y sofistas convertidos en profesionales de la búsqueda de cualquier justificación para alguna propuesta, ya sea justificarla en cualquier ámbito del pensamiento, tanto la filosofía kantiana como la teología católica. La expresión de Fukuyama es muy gráfica, pero sin duda alude a una situación. Y es que lo que yo me he encontrado es que con frecuencia se está recurriendo continuamente a una revisión de los fundamentos y los contornos o incluso a un vaciamiento de algunos espacios que parecían bien definidos. Un teórico de la bioética muy influyente en España, bien conocido por su extraordinaria erudición, como es Diego Gracia, nos sorprende continuamente con afirmaciones como el problema de la responsabilidad es que acaba siempre en fracaso. Afirma también que compaginar precio y dignidad, fin y medio, tal es el difícil juego de la ética, una disciplina que se halla siempre al borde de la paradoja, mejor aún del conflicto. Y señala igualmente que en el horizonte, como amenaza permanente, está el conflicto no resoluble, bien a través de la deliberación, bien a través de componendas o de pactos, es decir, la tragedia. Y acaba afirmando que la ética es siempre de algún modo el fracaso de la razón humana y planteando que con frecuencia los conflictos solo se pueden resolver en función de alguna componenda. En el conjunto de los bioeticistas que también influyen en estos momentos, algunos pensadores libertarios, como John Harris, se adentran por completo en la cuestión del precio. No hay principios, hay simplemente cuestiones que se pueden valorar en función de su precio. La bioética de John Harris, tras una elaboración muy completa, la conclusión llega a ser: si realmente alguien quiere donar un hígado, pues tiene que poder cobrar por ello y se ha acabado. No va mucho más allá. Naturalmente, en esta confrontación a la que aludo, es frecuente retorcer el lenguaje para justificar acciones que atentarían contra la propia naturaleza humana, entendida incluso desde sus fundamentos científicos. De ahí surgen expresiones como interrupción voluntaria del embarazo, para referirse a la ruptura violenta del proceso de gestación y de comunicación madre-feto, o la expresión vidas que valga la pena ser vividas, atribuyendo a un tercero la decisión de si alguien tiene derecho a vivir. Todo ello supone una forma de rebajar el alcance moral de actuaciones que antaño, hace no mucho, fueron consideradas como atentatorias contra la ética. En este terreno de lo difuso se situaba hace poco una polémica que tuvimos en España y que tuvo cierta actualidad. Un contramanifiesto en el que algunos científicos se opusieron a otro manifiesto que habíamos suscrito otros científicos que hablábamos de respetar la vida humana desde sus inicios. Traigo como expresión o como ejemplo de lo que es el lenguaje que puede ser retorcido. Decía este contramanifiesto: el momento en que puede considerarse humano un ser no puede establecerse mediante criterios científicos. Entra en el ámbito de las creencias ideológicas o religiosas. Curiosamente, y esto es una anécdota, pero puede ser reveladora, una exministra, hoy es ministra, en aquel momento ministra, se adentró, en función de este manifiesto, en una afirmación que probablemente a estos científicos les llenó de rubor.
diciendo: un feto de 13 semanas es un ser vivo, pero no un ser humano. La pregunta es a qué especie pertenece. Pero las situaciones así se produjeron. Entonces yo creo necesario proclamar, y de ahí mi conferencia sobre el discurso, que la dignidad humana es la referencia fundamental sobre la bioética. En la actual reflexión resulta imposible prescindir de la dignidad humana. Hay que recurrir a esta idea como fundamento y también como referencia. Todo lo relacionado con el obrar humano, con el ejercicio de nuestra libertad, implica sin duda asumir un riesgo, y en el reconocimiento de la dignidad del otro está sin duda la esencia de una vida recta acorde con nuestra condición. Me sorprende encontrar con cierta frecuencia bioeticistas que pretenden adoptar una actitud neutral. Su papel, en estos casos, y los hay, sería describir las distintas opciones a modo del entomólogo que pretende clasificar y ordenar propuestas con notable detalle, pero que no se comprometen con ninguna. En el caso de la dignidad y su relación con cuestiones derivadas de la nueva biotecnología, habría que intentar plantear, puntualizar, definir y acotar el contexto de dignidad. Por eso resuenan más propuestas como la del filósofo Kolakowski, del cual leo el siguiente párrafo. Resulta difícil definir lo que es la dignidad humana. No se trata de un órgano de nuestro cuerpo por descubrir ni de una noción empírica, pero sin esta idea sería imposible responder a una pregunta muy simple. ¿Qué tiene de malo la esclavitud? Hasta aquí la cita de Kolakowski. El profesor Francesc Torralba ha revisado a fondo este concepto de dignidad en un libro titulado ¿Qué es la dignidad humana?, y en el que plantea un ensayo sobre 3 filósofos de los que se apartan, desde luego, de concepciones tradicionales, pero que son un poco reflejo de las pretensiones actuales. Filósofos como Peter Singer, Engelhardt y John Harris. Es evidente que la dignidad humana puede tener muchas acepciones y muchas formulaciones, y yo no voy a hacer ni estoy capacitado para hacerlo con competencia suficiente, un recorrido por toda la visión de la dignidad humana, de lo que ha supuesto el pensamiento, la reflexión filosófica. Pero sí es una cualidad de valor que lo esencial de la dignidad humana es que podemos atribuirle con su carácter ontológico. Se tiene dignidad por el hecho de tener la condición de humano, de pertenecer a la especie humana. Por supuesto, hay otras versiones, y como la dignidad que el ser humano puede exhibir o materializar en su comportamiento y demás, pero sí que hay que decir que la dignidad humana es inherente al ser humano por el hecho de serlo. Por supuesto que desde el punto de vista teológico, y Karl Rahner se ha ocupado muy a fondo de esto, al hombre le corresponde una dignidad como hijo de Dios e imagen y semejanza del Creador. Sin embargo, en su última referencia al concepto de la persona, en donde se plantea por parte de influyentes pensadores actuales una revisión del propio concepto de dignidad, al revisar el concepto de persona, precisamente al abandonar los fundamentos sólidos de lo que es y representa la persona humana, los resultados con los que nos encontramos pueden ser de cualquier tipo. Para Peter Singer, la persona es el ser capaz de tener conciencia del yo. Para John Harris, con ese concepto de valor, capaz de valorar su propia existencia. Y para Engelhardt, la capacidad de ser autónomo. Es una línea de razonamiento muy visitada actualmente por algunos bioeticistas, pero que siempre conduce al mismo resultado: a excluir individuos de la especie o a excluir determinadas etapas de los individuos de la especie del concepto de persona. Adentrándose en un laberinto reduccionista, se sale como se puede, desde luego. Por ejemplo, reduciendo a determinados individuos a la condición de prepersonas o de expersonas. Y vuelvo a lo mismo, se puede constatar que el propio concepto de dignidad humana
está en la base y en el fundamento de la bioética. Los bioeticistas tratan de desarrollar sus análisis en función de posturas clásicas, sean posturas consecuencialistas, que llegan a un utilitarismo muy claro, o deontologistas, inspiradas en Kant. Pero ese salto al valor del ser humano, que es la pura definición de su dignidad, el ser humano como ser valioso, resulta un valor fundamental para la bioética actual. Entonces, si nos vamos a los textos prácticos, los bioeticistas se mueven dentro de normas, leyes, tratados internacionales, declaraciones de asociaciones. Si nos vamos a estos textos, entre los que están, por ejemplo, el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, el Convenio sobre la Biomedicina y los Derechos Humanos, el llamado abreviadamente Convenio de Oviedo, porque promovido por el Consejo de Europa, se firmó en esta ciudad asturiana, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos del Hombre, que dio lugar a ese comité de bioética de la UNESCO al que yo pertenecí entre el año 98 y el 2004, en todos ellos aparece la expresión dignidad humana. Aparece el concepto de respeto a la dignidad, de reconocimiento, de promoción, como el argumento fundamental, inspirador de todos estos textos normativos o declarativos. Se proclama con gran nitidez y claridad, de tal manera que se podría afirmar que la bioética ha nacido para promover la dignidad humana. Y además se ilustra con situaciones que han dado lugar a estas declaraciones y a estas iniciativas, como lo que fue los regímenes totalitarios, el nazismo y también el estalinismo, que dio lugar al proceso de Nuremberg, de donde surge la Declaración de Nuremberg, o situaciones claramente en que a través de prácticas investigadoras se ha violado la dignidad humana. Todavía en Estados Unidos se están analizando situaciones no muy lejanas, por ejemplo, en los años 40, cierta experimentación con seres humanos sobre transmisión de enfermedades sexuales, enfermedades de transmisión sexual. Se experimentó sin su conocimiento, sin su consentimiento y violentando todos los códigos. Incluso en muchos científicos podemos encontrar esta tendencia al reconocimiento de la singularidad de la vida humana. El premio Nobel Sidney Brenner, premio Nobel, una persona de mucha autoridad, recibió el premio Nobel en 2002, ya en una etapa muy maduro de su vida y muy reflexiva, que viene a decir, nuestra referencia es la ciencia, no la religión, ni mucho menos la magia, por supuesto. Pero escribí hace poco en la revista Science un artículo que decía: el ser humano es el nuevo sistema modelo, precisamente en función de lo que conocemos de su genoma. Y acababa con esta frase que siempre me ha impactado mucho. Hace poco me preguntaba un estudiante cuáles son las normas de ética que debe adoptar un científico de la biología. Y añadía: enseguida me vinieron a la mente dos prescripciones. La primera, común a todo científico, decir la verdad. Y la segunda, comprometerse con toda la humanidad. Era un redescubrimiento desde la ciencia del mensaje cristiano en su totalidad. Y sin embargo, desde el punto de vista de la palabra dignidad y el discurso de la dignidad, asistimos a un continuo cuestionamiento del concepto y de sus contenidos, al menos como referencia y como valor para la bioética. Esta polémica se desata en especial en 2003 con un artículo editorial que la profesora de ética médica Ruth MacLean publicó en el British Medical Journal. El título del artículo ya era revelador: la dignidad es un concepto inútil. Esta era la propuesta. Hay un largo texto que no leo, pero todos ustedes pueden recoger la conferencia completa a la salida. Ruth MacLean añade: la dignidad es inútil hablar de eso, y sin embargo estamos contaminados por esta cuestión en buena medida por culpa de la Iglesia Católica, alude así.
porque evidentemente en el ámbito de la Iglesia Católica es donde con más claridad, por supuesto que en otros también, pero se ha planteado la permanencia de este contexto. Entonces, ¿en qué se basa este cuestionamiento del concepto de dignidad humana? Con frecuencia se recurre, es sinónimo de autonomía y no tenemos por qué complicarnos la vida con más. Pero, sin embargo, hay otras iniciativas. Por ejemplo, Daniel Dennett, el filósofo que estaría entre estos tres neoateos que ayer se comentaron, Dawkins, Hitchens, Dennett, pues Dennett es de los que reconocen una especial cualidad a la vida humana, pero tiene esta frase que es muy fundamental: la cuestión de cuándo comienza y termina la vida humana y qué posibles variantes deben tomarse como vida humana sagrada, para empezar, son para la ciencia como la cuestión de cuál es el área de una montaña, más que cuál es su altura sobre el nivel del mar. Todo depende de la definición convencional que aceptemos sobre las condiciones de entorno. La ciencia promete o amenaza con reemplazar valores absolutos tradicionales por un conjunto de complicaciones relativistas que niegan la existencia de fronteras claramente establecidas sobre las que anclar la visión tradicional. Es decir, es una cuestión de contorno. Viene a decir Dennett, no voy a discutir la condición de humanos a todos los que estarían en esta habitación, pero en las etapas embrionarias, fetales, en las etapas terminales, en otros momentos, ahí ya la ciencia invoca, no se pone de acuerdo. Yo digo, la ciencia, claro que sí. La ciencia precisamente puede darnos respuestas objetivas, aunque no nos dé las razones para aplicar unos valores. Desde este punto de vista, pues podemos encontrar propuestas como la de Singer, acabar lisa y llanamente con cualquier concepción tradicional del hombre. La vida humana no es distinta de los animales y el valor de la vida, y por tanto su dignidad, estaría simplemente en la capacidad de sentir o en la capacidad de sufrir. En ese cruce de argumentos con frecuencia nos encontramos también propuestas supuestamente filosóficas basadas en hechos científicos que realmente distorsionan todo lo que la propia ciencia dice. Por ejemplo, se asume que a determinadas especies de simios se les deben reconocer derechos humanos, argumentando muchas veces que su genoma tiene un 98% de homología con el genoma humano. Y entonces yo digo, el ratón tiene un 90% de homología. ¿Acaso habría que reconocerle el 90% de los derechos humanos? En las bacterias encontramos a veces un 30% de homología en los genes, con los genes humanos. ¿Vamos a decir que tienen el 30% de los derechos las bacterias? Realmente hay un desenfoque y hay en buena medida un salto sobre lo que significa la verdad del hombre y la verdad científica a la hora de establecer criterios éticos. Creo que aquí hay que invocar las palabras de Popper. Popper dice, el hecho de que la ciencia no pueda hacer ningún pronunciamiento sobre principios éticos ha sido mal interpretado como una indicación de que no existen tales principios, mientras que de hecho la búsqueda de la verdad presupone la ética. Es decir, la actitud ética de búsqueda de la verdad es anterior a todo esto. Por eso no podemos prescindir de lo que dice la ciencia sobre el desarrollo de la vida humana en las primeras etapas. Y la ciencia es la que nos está mostrando que la vida humana es un continuo, que tiene un comienzo con la concepción y que no hay solución de continuidad en su desarrollo. Hay, por supuesto, etapas que podemos distinguir. E incluso la propia revista Nature hace unos años revisaba datos científicos en los que se demostraba que desde que se produce en el cigoto la primera división celular, marca un eje que va a establecer después las siguientes pautas de desarrollo. El eje de simetría en el que se desarrolla el organismo está marcado por la primera división celular.
La revista Nature lo decía con una expresión: guardamos memoria física de nuestro primer día de vida como cigotos. Por supuesto que al día 20, por ejemplo, se inicia la circulación de la sangre embrionaria y el día 22 del desarrollo, apenas 3 semanas, hay un esbozo del sistema nervioso. Hay tal cantidad de detalles que se conocen y que están escritos en el texto que ustedes tienen, que realmente la demostración de que la vida humana es un continuo es científica. Por supuesto que el establecimiento de etapas y la concesión de un estatus de dignidad es una propuesta que sin duda puede ser arbitraria. Algunos pretenden inspirar en la ética, pero no es ciertamente científica. Un feto, precisamente en la 4ª semana, que mide 2 centímetros, tiene ya preformados sus dedos, manos y pies, ojos y órganos. Realmente hasta se puede distinguir pronto su sexo. En esa semana 13ª, la fatídica para la ministra a la que aludí, realmente tiene todos sus órganos formados, así como manos, piernas, se le aprecian las uñas, tiene sensibilidad en la piel, y las imágenes ecográficas suelen permitir apreciar ya su sexo por la propia ecografía. Es decir, ese telos, finalidad inscrita en la propia naturaleza del cigoto, ese telos, finalidad inscrita en la propia naturaleza de los seres vivos, está inscrita en el cigoto desde su propio programa de desarrollo. La vida humana es un proceso continuo desde la concepción hasta la muerte, y limitar el derecho a vivir precisamente en función de todo esto no es sino una arbitrariedad. Es una arbitrariedad que ha tenido su culminación reciente en un artículo publicado en una revista bioética científica que supone un nuevo salto, supone un punto de inflexión. Los bioeticistas Giublini y Minerva, en la revista británica Journal of Medical Ethics, han justificado el infanticidio en algunos casos, rompiendo los diques de contención de lo que cabía imaginar en relación con las obligaciones del hombre con sus semejantes. Habermas, en el libro al que aludía, hablaba a veces del vértigo que tenemos que sentir cuando el suelo que creíamos seguro se escurre bajo nuestros pies. Y en esta propuesta está presente, o uno puede experimentar ese vértigo, porque realmente lo que proponen estos bioeticistas es trasladar los criterios que se han utilizado para justificar el aborto en la etapa fetal a la etapa neonatal. Si un niño nace enfermo y no se había sabido, o si un niño o si una mujer había decidido proseguir con la gestación y realmente sus circunstancias han cambiado de todo tipo, tiene derecho a acabar con la vida de ese neonato. Este artículo realmente ha producido ese shock. Es una argumentación fría que nos confronta a todos con la verdad de lo que se esconde detrás del aborto provocado. Si un feto puede ser eliminado por defectos de salud o por decisión de la madre que no quiere aceptar costes psicológicos, económicos o sociales que conlleva la maternidad, lo mismo cabe hacer con el recién nacido. Y es que Giublini y Minerva han confrontado a los proponentes del aborto con sus propios argumentos. Hay, por supuesto, y ya voy a terminar, espero que pueda haber unos minutos para el coloquio antes que venga el rector para la clausura. Hay aspectos muy prácticos en relación con la biomedicina actual. Una de ellas es, por supuesto, la consideración que el ser humano tiene que tener en las primeras etapas. Y no hay que olvidarse que algunos en España, sobre todo, han pretendido justificar en Zubiri, y yo desde luego no encuentro ninguna forma de justificarlo ahí, justificar en Zubiri que el ser humano solo alcanzaría un valor ético desde la 8ª semana. Dentro del concepto de suficiencia constitucional, pues pretenderían establecerlo ahí. Es puramente arbitrario, a mi juicio, y no tiene fundamentación científica como desarrollo en el texto. Por supuesto, hay intervenciones en la vida humana embrionaria o fetal, de las que estamos muy acostumbrados, como son la selección genética de embriones humanos generados in vitro.
selección genética, bien para eliminarlos por ser portadores de deficiencias genéticas, bien para seleccionarlos para beneficio de terceros, lo cual significa desechar a aquellos que no responden a esa característica, o bien para un propósito pura y simplemente eugenésico. Esta selección embrionaria está presente en nuestros momentos y realmente nos tenemos que seguir confrontando con ella como una de las discusiones claramente que nos van a acompañar continuamente. Desde luego, la selección embrionaria supone ni más ni menos que dar respuesta a una pregunta por voluntad de un tercero, y la pregunta es ¿quién tiene derecho a existir? Al plantear esa selección embrionaria estamos utilizando esa capacidad y quiere decir que alguien se la atribuye. Y está la cuestión de la que me ocupé la vez anterior en esta escuela de las células madre y la medicina regenerativa, que ha evolucionado muchísimo en muy pocos años. Realmente es la que da lugar a esa medicina prometeica. Hay un artículo en el New England Journal of Medicine del año 2003 que plantea la clonación como una forma indefinida de recurrir a ese mito de Prometeo que regeneraba su hígado devorado por las noches por castigo de los dioses por haber robado a los dioses el fuego del conocimiento. El bioeticista y médico religioso franciscano Daniel Sulmasi, que tiene unos textos bellísimos, analiza la práctica de la medicina de inspiración cristiana como una inspiración sagaz y prudente para intervenir en lo debido al tiempo que ser conscientes de los límites y la imposibilidad de un control total. Frente al mito de Prometeo, Sulmasi propone una medicina que arranque a los dioses frente al mito de Prometeo, de una medicina que arranque a los dioses las claves de la inmortalidad. Sulmasi propone la visión cristiana de que Dios ha concedido a los hombres el fuego que necesitan en Cristo y su Espíritu. Y terminaré, desde luego, diciendo que en una visión monista del hombre, muy inspirada en el darwinismo, fue la que condujo a la eliminación de los más débiles. La falta de un propósito atribuible a los procesos de selección natural, ya que actúan sobre cambios aleatorios, ha dado pie a formulaciones descalificadoras de la visión trascendente de la vida humana que desbordan el alcance del propio hecho científico. Realmente, incluso el propio Francisco José Ayala ha llegado a afirmar que el darwinismo ha ayudado a la propia religión al establecer el sentido de lo que es la naturaleza y el defecto o la deficiencia como algo propio de la naturaleza. Mi propuesta es que la estructura evolutiva del mundo de lo vivo, de la que somos parte, supone una visión perfeccionada de la realidad material que también nos constituye, pero igualmente sabemos que somos la única especie biológica capaz de actuar anticipando las consecuencias de nuestras acciones y de elegir en función de criterios de verdad, bien, amor y justicia. No hay nada en el darwinismo que nos demuestre la trascendencia de la vida humana, pero tampoco hay nada que la niegue. Desde el conocimiento de nuestra realidad biológica y hermanados con la naturaleza, con el resto de los vivientes, podemos seguir abiertos a la pregunta fundamental sobre el sentido de nuestras propias vidas. La vida humana, la de cada persona que habita en este planeta, es el resultado de una serie de fenómenos altamente improbables, pero que no obstante han ocurrido. Sabemos mucho más de las leyes físicas que gobiernan el ambiente en el que hemos surgido y podemos por ello ser más libres para bucear en los misterios que persisten detrás de unas leyes de la naturaleza en las que nuestra propia existencia se enmarca. El naturalista Holmes ha escrito, y ya termino con este texto, la ciencia y la consciencia tienen una relación compleja, difícil de acotar. La ciencia necesita de la consciencia, pero no la puede justificar. El ser deber continúa siendo válido en el pasado, el presente y el futuro. Los humanos dieron ese salto en su proceso evolutivo y ahora viven en el territorio de la moralidad. En eso consiste la dignidad, que es herencia y patrimonio. Pero ese patrimonio constituye un potencial que ha de actualizarse generación tras generación en cada nueva era, en cada vida humana,
para que no perdamos nuestra dignidad. Tras 400 años de ciencia e ilustración, la cuestión de los valores permanece en el siglo XXI, tan aguda y tan dolorosa como siempre. El reconocimiento y respeto de la dignidad humana no es algo trivial. De ello depende, en buena medida, nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por esta lección de clausura y ahora que ustedes la han escuchado, pueden entender por qué tanto don Olegario como yo quisimos que don César Nombela concluyera nuestro curso, no solo porque él es un gran científico, que lo avalan todas sus investigaciones, sino porque a la vez sabe unir de una forma no fácil en la cultura actual el compromiso moral y a la vez también el testimonio personal de la fe. Yo creo que por esto, pues realmente, en mi opinión y para mí, es una persona ejemplar y también por esa razón, no solo como científico, sino saber conjugar, distinguiendo la autonomía de estos tres campos, pero conjugándolas, creo que don César Nombela, pues le damos las gracias por por la lección de clausura y también pues por su testimonio personal.